yo no discuto a Macri. A mí, ¿qué es Cambiemos? Yo no me siento parte de eso. Todo lo que sea pedido de sacrificio es antiperonista, ya ontológicamente. Pareciera haber una necesidad de gobernar desde la recuperación de discursos no liberales, sino de discursos donde hay una cierta agresividad hacia un otro. Esto tiene que estallar. Esta es mi sensación. Dentro de un año, dentro de 2 años. ¿Cómo les va? La idea de hoy es hacer un programa que va a ser doble. Estoy con 2 jóvenes exponentes del pensamiento nacional, Martín Rodríguez y Ciar Recalde. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias. Son 2 personas que escriben, que tienen una presencia importante, sobre todo en las redes sociales. A mí me ayudan mucho. Y la idea con ellos y con otros hombres y mujeres del pensamiento nacional es tratar de entender cómo llegamos a Macri presidente, 52% en el balotaje hace 2 años que parecen 2 siglos, más del 40% a nivel nacional en octubre, 22 de octubre, que parecen 1 siglo. Eso lo vamos a tratar en el primer programa. ¿Por qué Macri presidente? El peronismo, el movimiento nacional, todas las cosas que están en discusión, trabajo, justicia social, seguridad, inmigración, todo se mezcla en definitiva en un proyecto de nación, lo tenemos, no lo tenemos. Y el segundo programa, recuperar la esperanza, la alegría moderada, humilde, pero la alegría que acompaña a la esperanza para reconstruir la patria, hacia dónde hay que ir. Así que hoy, diagnóstico, pero un diagnóstico serio, profundo, honesto, con 2 jóvenes que son claro exponente de que hay muchísimas mujeres y hombres jóvenes que aportan, que piensan y que a veces no vemos. Así que esa es la idea, escucharlos. Bueno, con respecto al diagnóstico, creo que hay varias cuestiones para analizar, que el movimiento nacional con sus idas y venidas, avances y retrocesos lo está haciendo pausadamente, fundamentalmente las organizaciones libres del pueblo. Y una cuestión central del diagnóstico que tiene que ver fundamentalmente con que podamos pensar el qué hacer, tiene que ver con la división. Siempre que el movimiento nacional estuvo dividido, el enemigo antinacional avanzó. El enemigo antinacional existe siempre y está esperando centralmente nuestros pifes y divisiones dentro del Frente Nacional para avanzar con toda su envergadura. Hay que decirlo, previo al 22 de noviembre de 2015, un año antes uno preguntaba, ¿es posible Macri presidente? Y nos cagábamos todos de risa, dicho en criollo. Si se mira para atrás ahora, ¿no? Cuando el triunfo de Cambiemos, ¿viste? Como escribieron montoneros cuando murió Perón, que decía, tardará en volverse tolerable, ¿no? Y cuando ya ahora podemos decir, ya nos resulta tolerable y hasta natural que ganó Cambiemos y que conforma una fuerza nacional, que interpela el sentido común, que puede ser mayoritario, o sea. Ahora, si miras para atrás, ellos llegaron con paciencia, como dijo la profecía autocumplida de Cristina, armen un partido que ganen elecciones, habían armado un partido coherente, organizado. El peronismo creía en una imbatibilidad que no era tal. Por ejemplo, electoralmente de 2009, 2011, 2013, 15 y 17, son 5 elecciones, de las cuales 4 se perdieron. 4. Las 4 se perdieron en la provincia de Buenos Aires. El desarrollismo. Vos hiciste una referencia, y eso sí creo que tiene una vigencia, no una vigencia, una ligazón concreta con los límites de nuestro gobierno de 12 años. Me gustaría que amplíen, porque creo que coincidieron ambos, y me acordé de la pregunta, ya se las hago también, creo que lo señalaste vos, Martín, la ausencia, ambos me parece, de un modelo nacional. Vos dijiste ausencia de modelo nacional y vos dijiste que Macri no tienen claro qué hacer, con lo cual pareciera que ambos actores, adversarios o enemigos, según quien sea la persona que opina, en este caso ustedes, no tienen claro hacia dónde ir en función de que estamos en el siglo XXI. Yo te digo, yo hablé de proyecto nacional. Lo que nos faltó fue un proyecto, digamos, un proyecto
proyecto nacional desde la óptica peronista, digamos, y ahí tenemos el modelo argentino para el proyecto nacional, el legado póstumo del general Perón, esperando su realización en la Argentina, una hoja de ruta en función de un diagnóstico certero de la patria y de las formas de solucionar. Una hoja de ruta al corto, mediano y largo plazo, digamos, que te permite a vos desarrollar política en función de las necesidades integrales de la nación. Eso lo que tenemos que hacer lo vamos a charlar después, pero ahora avanzame en el tema como límite, porque lo concreto es que Macri nos ganó. Todo eso sin duda, pero nos ganó encaramado más en faltas de nuestro campo que en virtudes propias que las tiene, y vaya que sí las tiene. ¿Y cómo lo ligás eso al desarrollismo? Digamos que nosotros, a ver, la Argentina del 74 esta parte, y lo digo, digamos, con una lectura profundamente personal y con humildad, se debatió centralmente entre un modelo liberal, neoliberal, y un modelo desarrollista. El desarrollismo es un modelo económico, pero además es una concepción política, que ¿con qué tiene que ver? Centralmente con pensar que la única posibilidad de desarrollo de tu nación tiene que ver con la intervención del capital extranjero. Cuando uno recuerda... ¿Con la intervención? Del capital extranjero, con la inversión del extranjero, no con una necesidad de pensar integralmente en términos independientes tu nación. Y que tiene que ver centralmente con discutir que de Martínez de Oz a esta parte, sin solución de continuidad, la riqueza de los argentinos continuó brotándose al extranjero, digamos. Había cuestiones estructurales que los argentinos no resolvimos en el mejor gobierno que nos dimos después de la muerte del general Perón, digo, porque yo acompañé fervorosamente los últimos 12 años, pero cuando nosotros decimos vamos por lo que falta, algunos actores teníamos, digamos, planteábamos con certeza qué era lo que faltaba. El kirchnerismo fue el primer gobierno o el primer proyecto argentino del siglo XXI, ¿no? No tuvo paradigmas. Es decir, cuando nosotros decimos el desarrollismo, yo recuerdo haber leído cosas de, por ejemplo, algún texto de Ana Natalucci sobre el neodesarrollismo, ¿no? Es decir, algunos, entiendo yo, algunos borradores de lo que podría haber sido una suerte no sé, de paradigma de estos años, pero muy esbozado. Es decir, yo no creo que haya habido un modelo, creo que vos también estás diciendo lo mismo. Es decir, cuando la apelación faltó un proyecto nacional, tal vez era muy difícil que lo haya, pero no creo que haya habido. Creo que hubo muchos reflejos políticos en una sola dirección, que era aumentar la capacidad de consumo de la población y a través de eso, esa expansión de la demanda, bueno, hacer crecer la economía y que el Estado tenga un rol regulador. Es decir, uno puede tipificar rasgos permanentes de la política kirchnerista y uno puede decir, bueno, más o menos conformaron una política coherente. En Cambiemos sacan no disputan los símbolos, sacan a los próceres de los billetes, porque lo que borran es su propia historia de la que ellos vienen, que es un proyecto, como decía la compañera, si tienen una tradición, expresan el liberalismo argentino. Pero lo hacen en condiciones que nosotros necesitamos ver, o sea, necesitamos ver las novedades que arrastran para no ver solo la esencia permanente de ese proyecto, ¿no? Y las novedades son estas cosas, me parece, es que entienden que la Argentina tiene 40 millones de tipos y tipas, digamos, tiene 40 millones de habitantes y que no se puede matar a 10 millones, y no se puede decir, como pensó Martínez de Oz, sobran 10 millones. Y eso ellos lo llaman gradualismo, eso es este experimento a cielo abierto que están haciendo, que es favorecer un sector que sí tiene un modelo, pero gradualmente para que el otro sector no se caiga entero, porque la democracia les impone votar cada 2 años. Ellos lo han dicho incluso. Gabriela Michetti, que es el subconsciente vivo del gobierno, ha dicho, dice, habría que ver, ella lo dice, habría que ver esto de votar cada 2 años. Es decir, hoy me parece que el sistema democrático, por eso creo que hay que defenderlo. Vuelvo a la pregunta anterior, decía, ¿por qué no decir enemigo? ¿Qué nos da la democracia? En algún sentido, en un momento de retroceso de la fuerza popular, la democracia te da garantías, pero te da garantías y te da límites a ese retroceso. Tienen que votar cada 2 años. Cada 2 años todos los argentinos valen lo mismo y ponen un voto en la urna. El gobierno nacional ha tenido unas elecciones exitosas en muchos territorios, con una continuidad territorial entre la ciudad, la provincia, la nación, y ha avanzado en términos generales en todo el país. El gobierno fue asumiendo que tenía el poder, lo fue tomando y fue tomando en cuenta que había muchos menos límites.
se ha envalentonado, tiene todos los motivos para estar mucho más envalentonado. Y no le ha ido nada mal. Nosotros hicimos todo lo posible para que a ellos les vaya así de bien. Así que en eso, bueno, necesitamos tomar distancia y reflexionar un poco, creo. No es muy sorprendente si uno ve históricamente que en general las primeras elecciones de medio término refuerzan las decisiones que se tomaron en las presidenciales previas. Y por otra parte, porque hay una oposición dividida, que no encuentra su discurso y que todavía no termina, me parece, de entender cuál es la articulación que puede establecer con un gobierno de estas características. La oposición se autoengañó con que la situación que tenía desde antes de 2015 era irreversible, se autoengañó con que, digamos, había un piso firme, un núcleo duro, una irreversibilidad, una imposibilidad de dar vuelta a ciertas cosas, y me parece que todavía no terminó de despertarse de ese sueño. Pareciera que los análisis que se hicieron de este gobierno han sido tal vez excesivamente simplistas o rápidos, en muchos casos pecaron de menosprecio, y por lo que vemos, a la vista de los resultados electorales, ese menosprecio es un error. Con lo cual implica pensar y hacerse la pregunta de cuáles son las características del gobierno actual. Se soslaya la cosa del adversario y no hay que decir enemigo. Yo creo que habría que connotarlos como enemigos, porque entre ellos hablan así, hablan de nosotros como sus grandes enemigos. Ellos están en la etapa de aniquilación ahora de su gran enemigo, que el gran enemigo en realidad es el núcleo duro, que sería la significación del peronismo. Más allá de que no sabemos qué es el peronismo, pero ellos lo que quieren batir definitivamente es esa idea de peronismo. ¿Qué lectura o qué análisis político hacen del proceso electoral vinculado a ciertos y errores políticos? No de Cristina, que es lo más fácil, sino de todos los que somos peronistas y participamos para acá, para arriba, para abajo, con distintos resultados electorales. Y yo creo que volvemos a replicar los errores del 2015. División, ausencia de programa, digamos, y reitero, un diagnóstico poco certero de lo que nuestro pueblo exige y quiere. Porque, digo, trabajar un esquema de campaña en función del recuerdo de la denominada década ganada, que no fue ganada para todos los sectores sociales, que hoy no comen, pero hasta hace poco comían mal y poco, digo, laburar... Estaban mejor, pero no estaban bien. Tal cual. Laburar con el pasado la gente ya lo votó. Más, debería agradecer cómo la gente te acompañó. Ahora, las elecciones hablan de futuro. El peronismo trabajó históricamente, Chino, la cuestión de la esperanza, de la resolución de los grandes problemas nacionales y además de la esperanza. En tal sentido, Mauricio Macri y el PRO hacen mucho más peronismo que nosotros en relación a trabajar el esquema del futuro. El gobierno tuvo toda esta política gradualista que se llamó así, que tenía que ver con una relación de fuerzas y con una definición central del gobierno, que es que ellos tienen un plan de ajuste estructural de la economía y de la cultura argentina, de los derechos en la Argentina, pero la quieren hacer ganando elecciones. Yo creo que se crea una situación en los sectores populares muy defensiva, donde todo el mundo tiene miedo. Yo creo que el significante que podría comunicar las emociones de los distintos fragmentos es miedo, miedo a perder el empleo, miedo a no llegar a cubrir necesidades básicas en distintos grados. Entonces, digamos, eso yo creo que es una situación que se empieza a hacer presente en los barrios, que tiene un potencial de unificación de los reclamos, pero no está todavía puesto en juego. Se está preparando la misma combinación explosiva que explotó en el 2001. Yo creo que lamentablemente vamos hacia eso. Reitero, no lo digo yo, lo dice Standard & Poor's, el Financial Times, etc., ¿no? Y esto me parece que es gravísimo por los costos sociales adicionales que va a tener, ¿no?
Yo creo que lo que está en la agenda es un proceso de redistribución económica impresionante, descomunal, que tiene que ver con la baja de los aportes patronales, con la baja de las jubilaciones en términos en relación a la inflación. Digamos, el neoliberalismo considera que no vale la pena destinar recursos a esos sectores, lo mejor es que tomen viaje para el otro mundo. Y el problema es que están haciendo una exacción de 100.000 millones de pesos, que según ellos es un ahorro, pero no, esto es meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. Lo que hizo el gobierno fue decir que la inflación de este año iba a ser del orden del 15% y obviamente estamos hablando de un diciembre muy cargado de inflación, de un año con una inflación muy, muy fuerte. Estamos hablando, se votó la reforma previsional, la CGT se opone pero no jugó un rol activo, la reforma laboral, que pareciera que es una cuestión menos grave de lo que aparentaba, pero no deja de ser peligroso que avancen sobre derechos de los trabajadores, la CGT la apoya. Con respecto a la CGT, yo soy, no sé cómo decir, tal vez menos crítico o menos enfático en la crítica que lo que suele ser. En general, en momentos de retroceso, hay un reflejo sindical que es cuidar la organización. Es decir, en la ecuación entre perder la organización y perder derechos, en general es una tradición de una parte del sindicalismo peronista que es preferir sostener la organización, es decir, preferir negociar hasta mostrar como logro los retrocesos en esa negociación que perder deliberadamente derechos. Es decir, los gremios que negocian son los gremios además más fuertes, que tienen más representación. No hay una sola CGT, como decía la consigna, son distintos sectores. Uno podría pensar, llamativamente incluso, los sectores hoy más dialoguistas, más conversadores y que más ceden terreno fueron los últimos que se sacaban fotos en el Salón Blanco con Cristina. Y los sectores más combativos, incluso en la CGT, por ejemplo, el caso de los camioneros, son los que le dieron apoyo o plantearon un escenario más de lucha y de movilización junto a las dos CTAs. Pero tampoco quiero cargar, digamos, la romana sobre los sindicatos o lo que que estuvieron con Cristina hasta el final. Y ahora, digo, no me interesa subrayar más o profundizar más las divisiones. Creo que hay muchas lógicas simultáneas. Es una CGT que también se movilizó por sus no representados. Por ejemplo, en noviembre del año pasado una movilización para sacarle, que para mí fue una ley completamente subestimada por izquierda, pero por una ley que vos lo sabés porque lo hemos charlado, que es la ley de emergencia social. Para sacar la ley de emergencia social hubo un acto al que convocó la CGT junto a la CETEP y fueron miles de trabajadores de la CGT para movilizarse por otros trabajadores que no eran ellos mismos. Es decir, en ese sentido hasta es te diría, una postal inédita en la tradición sindical, haber movilizado el aparato no por sus propios representados. Digo, no tengo un juicio categórico y único ni sobre el triunvirato y entiendo las tensiones que hay porque también es un momento muy particular. Si el peronismo se mueve entre la testimonialidad pura que propone una parte y la negociación permanente y absoluta que propone la otra parte, no hay síntesis y además no hay política, porque ninguna de las dos opciones, ninguno de los dos extremos tiene un camino político, ¿no? Entonces, yo ahí con la CGT tengo digamos, varias sensaciones a la vez, pero no sería tan categórico en la crítica. No, yo a la crítica, de hecho, lisa y llanamente no me subo. No, ¿por qué? Porque, a ver, sectores dialoguistas, sectores más duros, sectores oficialistas, sectores combativos han existido siempre dentro del mundo sindical, de la representación de los trabajadores de carne y hueso que tenemos. Ahora, nosotros venimos de un proceso de derrota electoral que da como resultado el día 23 de noviembre del 2015 de que nos cercioramos de que tenemos 5 centrales obreras. Y que nos enseñó Juan Domingo Perón que la división dentro del campo de la CGT es como que no existiese CGT. Celebro fundamentalmente defender el modelo sindical argentino, que es de las pocas cosas del peronismo que ha tenido vitalidad hasta la actualidad. Y el esfuerzo de la CGT de caminar conjuntamente, digo, no en términos de unidad, digamos, doctrinaria, pero sí de unidad de acción, con la CETEP, con las organizaciones sociales, digamos. Con lo que el Papa Francisco está llamando a gritos al mundo sindical a abrazar, digamos, las periferias existenciales. Es decir, no estamos viviendo momentos
como para uno tener expectativa o esperanza. Sin embargo, yo espero de ustedes, por su inteligencia, por su talento, por sus ganas, por su juventud, que nos podamos despedir de este programa. Sí. Con dos expresiones. Yo más que inteligencia diría con fe en lo nuestro. A ver, nosotros somos un eslabón en la lucha por la liberación nacional de más de 200 años de avances y retrocesos del pueblo argentino por la lucha por su liberación nacional. Digamos, la discusión cuando adquiere valor y centralmente cuando blanqueamos y para nosotros tienen vigencia las tres banderas históricas. Algunos creemos que las tienen porque los grandes problemas de la Argentina que enfrentó Juan Domingo Perón en una revolución de 10 años que trastocó la estructura del país dependiente y por primera vez en la historia de la patria tuvimos una patria con justicia social, independencia económica y soberanía política, esos grandes problemas estructurales en una Argentina que es otra, en un mundo que es otro, siguen estando pendientes. Entonces, la esperanza, digamos, se alienta y se alienta fundamentalmente recuperando los baluartes centrales de la construcción de la esperanza. Lamentablemente, varias generaciones de peronistas no hemos sabido, digamos, honrar ese legado y ponerlo a andar hacia el futuro, fundamentalmente porque tiene muchísima vitalidad y la Argentina pendiente espera. No, yo creo, y yo coincido, creo que tenemos que lograr que el peronismo pueda volver a dar testimonio, ¿no? que vuelva a caminar. Es decir, la situación de estar en el llano, como se dice, ¿no? Que estar abajo, estar en la llanura, es una situación que también se abre a la esperanza, ¿no? Y creo que cuando vos ves gente, ves a un pibe como Grabois, sentís que hay de dónde. Cuando aparece eso, a mí me parece que es eso. El camino es dar testimonio, volver a escuchar a la gente. Es decir, en algún sentido, yo no creo que cambiemos, que haya que copiar instrumentos de comunicación y nada de eso, pero hay un temperamento, hay un carácter en nuestro adversario político que es el de la paciencia y la escucha, ¿no? Ellos han hecho de eso, hasta si se querés, han hecho su marca. Después hay que ver si tienen paciencia, hay que ver si escuchan. Creo que nosotros, digamos, que el peronismo tiene que dar testimonio y tiene que volver un poco, te lo diría hasta en un término medio problemático, tiene que volver a la sociedad civil. Bueno, a mí me dieron esperanza, la sonrisa no es simulada, porque además creo que la elección de Martín y de Iciar fue acertada, porque tienen un mismo objetivo, tienen matices, incluso de alguna diferencia, pero los tres confiamos en la calle, confiamos en el pueblo. Yo soy de los que creo que los pueblos nos equivocamos, y seguro que no nos suicidamos. Y desde la paz, desde la calle, cuando digo calle, en esta democracia liberal o demoliberal, movilización, manifestaciones, defensa de derechos, vitalidad, aspirar a una sociedad más justa, aspirar a una patria de pie, a que a nuestros hijos les vaya mejor que a nosotros. Esto va a llegar pronto, no hay que esperar 200 años. Y los pueblos, repito, no nos suicidamos. Vamos a apostar a la democracia, a la participación, a la reconstrucción del peronismo, de la política. Así que no bajemos los brazos, transitemos y, como dijo Martín, escuchemos. Hay que escuchar mucho y aprender. Nos vemos el próximo domingo. Gracias. Gracias. A vos. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír